Bienvenidos, compañeras, compañeros. Como les decía, estuve dando sala a la gente que estaba en eso. Creo que ya estamos todos, todas. Creo que ando con algunos problemas técnicos. Espero que a ustedes les salga bien la imagen y se escuche. Yo ahora me voy y voy a apagar mi cámara porque creo que quizás puede estar afectando la conexión general del curso. Se ve que ando con algunos problemas de computadora o algo ha pasado acá. En el día está María Buzo, que es parte del Instituto Generosa Fratasi, y está de invitada también. Les recuerdo que este es un curso virtual de 4 encuentros. A partir de hoy vamos a hacer cada 2 semanas a las 18:30 horas, 2 encuentros. Al principio habíamos armado 2 grupos, pero ahora hemos unificado todo en un. Así que, bueno, mi idea era retomar un poquito lo que habíamos visto la vez pasada, pero creo que voy a dejar paso directamente a las compañeras porque, no sé, en el caso de ustedes, pero en mi caso está como la imagen con interferencia. Acá dicen al revés, comentan en el chat que está bien, pero el sonido falla y se corta. Bueno. Esperemos que cuando hablen las compañeras escuche bien. Es probable que sea un problema a mi conexión. Ahora al lado, una perra que ladra y uno cortando el pasto, así que no tengo auriculares. Así que voy a tratar de llamarme a silencio. Después en todo caso veo si hacia el final puedo retomar algo y si no, les recuerdo, así que quienes no participaron después pueden solicitar el video. Vamos a estar circulando como para que lo puedan ver y se pongan al tanto, trabajando en torno a los 4 vectores de acumulación en la estrategia de economía popular. Bueno, acá dicen que se corta, me llamo a silencio y que empiece María. Buenas, ¿se escucha bien? Y vemos, María, si andás por ahí ya, te dejo la palabra. Hay gente. Bueno, estamos con algunos problemas de conexión. No sé si se escucha bien. Sí, yo te escucho bien, no sé el resto. Sí, se escucha. Te escucho bien también. Sí, se escucha. Perfecto. Genial. Creo que estamos todos con el mismo inconveniente, ¿no? Justamente para comenzar a hablar de economía popular y economía feminista. Bueno, mi nombre es María Guzzo, soy integrante del Instituto Generosa Fratasi y estudiante de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Moreno. Si todo va bien y este curso continúa a lo largo del año, quizás en diciembre pueda decirles que ya soy licenciada, pero no vamos a adelantarnos. Bueno, estoy con auriculares, si no se llega a escuchar me avisan porque también estoy con niños que gritan, el pasto que está cortando el vecino, así que creo que estamos en sintonía la mayoría, pero bueno, vamos a intentar que salga y que podamos conversar un poco. Bueno, bienvenidos a este espacio de reflexión que pensamos desde el Instituto para las diferentes organizaciones, muchas conglomeradas en la UTEP a lo largo y ancho del país. Bueno, para mí es una alegría que esto pueda tener continuidad, que haya tanta participación hoy. Bueno, y la idea es que podamos discutir un poquito en torno a algo que se habló en el encuentro pasado por encima, pero no se trabajó a fondo porque era una temática específica de este encuentro. Bueno, la última vez que se conectaron, Pacheco introdujo sobre los 4 vectores de la economía popular, que luego circulamos nuevamente el video para quienes no lo hayan visto, en donde mencionó polos que tiene la economía popular
que uno es el emprendedorista y otro es el cooperativista, asociativista, ¿no? Que es el que nos interesa. Sobre todo porque deja entrever que en las economías populares, dentro de ellas se desarrolla no solo trabajo en la producción, sino también en la reproducción. Y ese tema es el que queríamos retomar en este encuentro. A mí me gustaría, en principio, plantear algunos ejes de discusión y después, bueno, darle la palabra a Ivana y abrir a debate, pero en principio me gustaría como comentar algunas cuestiones básicas de la economía popular y de la economía feminista, y luego meternos un poquito más en la economía feminista, que es lo que menos trabajamos, ¿no? Este ciclo de encuentros está planteado en torno a la economía popular, así que vamos a trabajar bastante esa temática. Así que me gustaría trabajar algunas cuestiones y nociones que trae a flote la economía feminista, como por ejemplo las desigualdades sociales de género, en este caso, que hay en la redistribución de las tareas domésticas y por ende el impacto que tienen los ingresos, pero también para hablar del valor económico que generan este tipo de tareas domésticas y de cuidados. Bueno, para arrancar, en primer lugar, me parece que es importante plantear el escenario actual en el que nos encontramos en medio de un neoliberalismo contemporáneo, en donde cada vez hay mayor concentración económica y de la riqueza en pocas manos, y que eso genera, a su vez, que una gran cantidad de personas, un gran número de la población, no encuentre un trabajo que le garantice básicamente los derechos que nuestro movimiento obrero conquistó a lo largo de la historia. En el marco de toda esta reestructuración global de la lógica del capital, que básicamente... ¿Se escucha bien? ¿Quieren silenciar sus micrófonos si pueden? Así, en el caso de que alguno quiera participar, levanta la mano y habla, pero... Te silenciaste, compañera. A ver, sí, es que estaba tratando, disculpen, estaba tratando de silenciar a los que están con el micrófono prendido porque si no no se escucha nada, pero ahora me parece que metí la pata y silenciamos. Bueno, ahí vamos, tranqui, que ahí vamos y de alguna manera va a salir. Los que puedan silenciarse, buenísimo, y seguimos. Bueno, para volver, ¿sí? Hay una reestructuración global de la lógica del capital en el que cambiaron, como todos lo vemos, lo vivimos y lo sabemos, las condiciones, ¿no? De cómo se produce, de dónde se produce y de con quiénes se produce. Es en el marco de esas transformaciones del mundo del trabajo que lo que hizo fue básicamente fragmentar la producción, que incorporó tecnología, que para poder conseguir un laburo se pide cada vez mayor calificación, mayor profesionalización. En ese contexto y en ese tipo de transformaciones del mundo del trabajo es que emerge la economía popular. Un poquito de esto se charló en el encuentro pasado, ¿sí? Con un componente más histórico quizás, pero se habló de la emergencia de este nuevo sujeto social englobado en la economía popular. Y emerge básicamente justamente como estrategia de resistencia a esa exclusión, ¿no? Que generaba el mundo del trabajo actual. En realidad le llamamos economía popular, pero confluye en economía popular hace algunos años. ¿Sí? Esto empieza como movimientos sociales que hacen de la desocupación su identidad. Ahí mandaron un mensajito que no se escucha. ¿Alguno más no escucha o vamos bien? Yo te escucho perfecto. Buenísimo. Seguimos entonces, después circularemos la grabación. Bueno, para dar un pantallazo general, es en este mismo escenario en el que emerge la economía popular, en donde también emergen en todo el mundo los movimientos feministas, que lo que hacen es recuperar un debate antiguo de olas pasadas, feministas como toda ola revolucionaria o de rebelión popular,
tiene auges y tiene retrocesos. En pleno auge se debaten muchas cosas, se replantea, se problematiza, y luego suele haber retrocesos, ¿no? Si no se mantiene esa ola, esas movilizaciones, esa convocatoria. Esta nueva ola feminista internacional lo que hace es recuperar un debate fundamental que es en torno a las economías del cuidado. Básicamente, ¿qué son las economías del cuidado, o lo que engloban las economías del cuidado? Es todo aquel aporte que hacemos las mujeres y los cuerpos feminizados, en donde, que hacemos a la sociedad con las tareas de cuidado que no son ni reconocidas socialmente ni remuneradas, ¿sí? Que en general están al interior de los hogares. Me parece interesante traerlo porque a través de las consignas de las diferentes movilizaciones hemos dejado de entrever todo lo que fuimos problematizando. Una de las consignas dentro del movimiento feminista en Argentina fue "no es amor, es trabajo no pago". Lo dejo en suspenso, así luego lo retomamos. Para volver un poquito sobre economías populares y economías feministas, me parece muy interesante este encuentro y que esté tan convocado porque seguramente no está sectorizado en una franja etaria. Así que si se abre el debate y tienen ganas de participar, va a haber mujeres, compañeras, compañeros que participaron de todo lo que fueron los movimientos de trabajadores desocupados, de lo que fueron los 90, de lo que fue la crisis y el estallido del 2001, y de lo que son hoy las hijas, hijos e hijes de que hoy confluyen la economía popular, ¿no? Que seguramente trabajan o son parte de algunas cooperativas de trabajo, así que hay una experiencia y un hilo intergeneracional súper interesante para rescatar de este encuentro de hoy. Bueno, básicamente son dos conceptos, tanto la economía popular como la economía feminista, que de alguna manera incomodan tanto a la academia como políticamente, ¿no? Porque no se sabe cómo hacerlas encajar. No caben en la cabeza de las teorías económicas clásicas. Entonces, ¿cómo hacemos encajar algo que incomoda? Y es bastante normal que eso suceda porque lo que plantea básicamente es que nos reformulemos, problematicemos todo, porque produce un desplazamiento del concepto de trabajo y de explotación. Vienen a plantear nuevos conceptos. Y cuesta mucho, ¿no? Romper esquemas, entonces suelen ser conceptos bastante incómodos. Lo interesante también de estos dos conceptos es que no fueron inventados en ninguna academia, en ninguna universidad, sino que son inventados por las propias organizaciones sociales, populares, en su propia lucha, ¿no? Nacen desde abajo. Por eso es tan rica y tan interesante y tan importante poder investigar, poder discutir sobre esto. Este espacio me parece interesante por eso. Y a la vez también son parte de la producción social. Hay personas a las que no nos gusta distinguir entre producción y reproducción social, ¿no? Es algo que la economía feminista viene a plantear y que nos parece bastante interesante porque creemos que la reproducción es parte directamente de la producción de la sociedad. Hay autores también que manifiestan o que clasifican a estas dos economías como economías de la ruptura, porque dicen que vienen a romper con determinados esquemas tradicionales, que la economía popular rompe con lo que es el imaginario simbólico, el ideario, la identidad de lo que es trabajo, empleo, y la economía feminista viene a romper con lo que es trabajo, salario. Entonces son economías sin salario y sin patrón, que es un fenómeno muy interesante, ¿no? a entender y a indagar. Lo que hacen a su vez es ampliar ese horizonte de trabajo, quiénes somos trabajadores, quiénes somos trabajadoras, ¿no? Y empiezan a cuestionarse y a empujar todo tipo de barreras, de límites, de categorías que estaban anquilosadas, cerradas. Por eso son conceptos tan incómodos. Y a su vez también, que es muy interesante, que vamos a ir retomando a lo largo del encuentro, quitan el velo a aquello que permanecía invisible, ¿no? Que es la reproducción social. Ambas economías son formas populares, comunitarias de trabajo, que básicamente producen un valor económico y también social. Tienen muchas similitudes, mucho vínculo entre una y otra, y ambas hacen aportes a una y a otra.
y además tienen la similitud de que en los periodos de crisis, pienso en la crisis del 2001, pero también pienso, por ejemplo, en la pandemia, que la vivimos hace muy poco, así que todos estamos frescos, bueno, de este tipo de situación, en donde dicen que se politiza la reproducción social, ¿no? Que estas economías politizan esa reproducción social, porque hacen de alguna manera que todo lo que de alguna manera nos dijeron que había que resolver individualmente dentro de los hogares, lo saquemos al ámbito público, ¿no? Todo eso que se resolvía en el ámbito privado lo sacamos al ámbito público. Y a su vez también son economías que surgen como resistencia a la exclusión estatal, ¿no? Hay, de todas formas, muchas políticas e intentos de inclusión, pero estamos lejos todavía de esa justicia social o emancipación social por la que luchamos. Bueno, y a su vez también ambas gestaron algo nuevo, que son las redes de cuidado colectivo, ¿no? Desde donde se visibilizan muchas cosas. Primero, que las tareas de cuidado son sumamente feminizadas, están a cargo, las protagonistas son en su mayoría mujeres. Por otro lado, justamente lo que decía hace un ratito, en el déficit que tiene el Estado para intervenir y dar respuesta a estas tareas. Y por otro lado, que es algo importante remarcar, plantean el derecho a ser cuidado y a cuidar, el derecho al cuidado básicamente, ¿no? Todos en algún momento vamos a ser cuidados, todos en algún momento cuidamos a alguien, entonces lo plantean como derecho. Y en ese camino reconstruyen una solidaridad que es interesante porque contrasta con la fragmentación de los lazos sociales que intentó imponer constantemente el neoliberalismo, ¿no? Y algo que a mí me parece fundamental es que se posicionan ambas economías desde un lugar de resistencia, ¿no? Se resisten a ser una mera economía de subsistencia, sino que además intentan constantemente garantizar condiciones dignas de vida. Por esta situación es que incomoda tanto, porque vienen a reformularse todo, ¿no? Ya sea la cuestión obrera, las dinámicas del trabajo, los territorios, las labores que históricamente se consideraron como no productivas, bueno, vienen a cuestionarlo básicamente todo. Un poquito para definir, ¿no? ¿Qué es una y qué es otra? A pesar de que tienen similitudes, de que se ensamblan, de que tienen vínculos, las economías populares, en el texto que les pasamos, habla sobre economías populares de manera plural por su multiplicidad y diversidad, básicamente son formas de trabajo, ¿no? Que se inventan personas que ya no encuadran en las modalidades del trabajo estable, formalizado, que teníamos en modos de producción anteriores. Y las economías feministas, por su parte, lo que permiten es comprender de una manera distinta las formas de explotación que sufrimos las mujeres y los cuerpos feminizados. Por ende, plantea que hay un diferencial de explotación, o sea que hay una diferencia en la explotación que reciben varones y mujeres. Esa diferencia de la explotación la ubican en un lugar específico que es la reproducción social, y esa reproducción social se da en los hogares. Volvemos otra vez a qué era la reproducción social, ¿no? Enmarca todas las tareas reproductivas, pero también a las tareas de cuidado. Es todo aquello que realizamos en un gran porcentaje, mujeres y cuerpos feminizados, pero que queda por fuera del mercado. Y al quedar por fuera del mercado, no es remunerizado ni reconocido. Por ende, no se reconoce, pero de todas formas es fundamental para el mantenimiento de la vida, ¿no? Y eso es lo que queremos discutir acá. A su vez, volviendo a los vínculos que tienen una economía y otra, las economías populares lo que hacen justamente es hacerse cargo de muchas tareas reproductivas que las resuelven por fuera del hogar, ¿no? Las resuelven en los barrios, las resuelven en distintas comunidades, las resuelven en las calles, ¿no? Sacar las ollas populares a la calle. Bueno, distintas tareas de reproducción social que se resuelven de manera comunitaria y en el ámbito público. A su vez, bueno, me gustaría un poquito rescatar algunas nociones que trae la economía feminista.
como para empezar a meternos de lleno y a generarnos preguntas y que abramos el debate. En principio, me gustaría discutir las desigualdades sociales de género que existen en la redistribución de las tareas domésticas en los hogares entre varones y mujeres y cómo eso impacta en el ingreso de las mujeres, pero para discutir una noción mayor, que es básicamente que las tareas de cuidado generan valor. ¿Sí? Son parte tienen un valor, generan valor en la producción de la sociedad. Pero bueno, vamos a un paso previo, así podemos ir desandando ese camino. En principio me parece importante que remarquemos que de la pobreza que hay en el mundo, un 70% somos mujeres, o sea, el 70% de la pobreza en el mundo tiene rostro de mujer, básicamente. Y esto se debe a que tenemos una difícil inserción laboral. La economía feminista es un aporte bastante interesante, que es proponernos imaginar una pirámide profesional, ¿no? En la que en el techo, en la cima, nos encontramos con un techo de cristal. Ese techo de cristal es una metáfora, ¿no? Es un tope, una barrera que no nos permite avanzar, básicamente. Es un tope invisible, pero muy resistente, que no nos permite avanzar hacia puestos de mayor jerarquía, hacia, conseguir mejores salarios. Básicamente es un tope con el que nos encontramos y que están puestos por estereotipos de género tradicionales. ¿Qué son los estereotipos de género? Lo que espera una sociedad de cómo actúa un varón y de cómo actúa una mujer. Entonces, cuando queremos acceder a mayores puestos de trabajo, nos encontramos con ese techo de cristal y con afirmaciones de la sociedad, como por ejemplo, basadas en esos estereotipos de género tradicionales, como por ejemplo, tratándonos de ser personas más sensibles, de, no sé, que menstruamos y no podemos ir a trabajar, de que no tenemos capacidad para dirigir, ¿no? Nos encontramos con un montón de este tipo de afirmaciones que nos ponen todo el tiempo un tope. Y eso tiene consecuencias importantes, porque por un lado nos afecta muchísimo en términos de ingresos, porque no podemos seguir accediendo, y por otro lado nos impide estar en espacios donde se toman las decisiones, ¿no? Los espacios importantes, básicamente. Yo acá me refiero a estrictamente lo económico, pero si lo llevamos a lo político es igual, ¿no? Creo que con la última ola feminista eso ha cambiado, conquistamos paridad de género, bueno, hay muchas mujeres dirigiendo espacios políticos, en los espacios donde se toman decisiones, pero aún no conseguimos tanta igualdad. Y de hecho, si nos replanteamos, las organizaciones populares, la economía popular, está integrada en un porcentaje altísimo de mujeres, y en las mesas donde realmente se toman las direcciones todavía no hay una equidad de género. Así que también es como para replantear este encuentro y que nos quedemos pensando y debatamos qué sucede en nuestras propias organizaciones, en el interior de nuestras organizaciones. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, en esa pirámide que nos proponen imaginarnos, nos encontramos con la base, ¿no? Así como faltamos arriba, sobramos abajo. A esa base la economía feminista le llama pisos pegajosos. Aunque suene gracioso, quiere decir básicamente que quedamos pegadas a los escalones más bajos de ingresos, ¿no? Y eso se debe a que tenemos sobrecarga de tareas domésticas, que las tareas domésticas están sobre todo a cargo de las mujeres. A su vez, también supone que esa pirámide tiene paredes, ¿no?, de cristal, así como hay techos, hay pisos pegajosos y hay paredes de cristal, que son las que nos relegan a determinados sectores económicos. Es increíble y parece gracioso, pero sí, en el mercado laboral, en el mercado de trabajo, basados en esos mismos estereotipos de género, hay trabajos que son específicamente de mujeres y hay trabajos que son específicamente de varones. Aunque no esté planteado de esa manera, sucede, ¿no? Si nos ponemos a pensar cuáles son los trabajos feminizados, tenemos a la docencia, a la enfermería, el trabajo social, y que son a su vez los menos remunerados. Por otro lado, están los trabajos más relacionados a lo masculino, ¿no?, a los varones, que tienen que ver con la construcción, con, no sé, la arquitectura, incluso la política, ¿no?
pero es interesante pensarlo que teniendo calificación, siendo profesional o no, de todas formas siempre quedamos relegadas a actividades que tienen que ver con trabajos feminizados impuestos en el mercado de trabajo. Eso lo que sucede o lo que hace es que haya una valorización social desigual, ¿no? Y por ende una remuneración social desigual, una remuneración económica desigual. ¿Por qué? Porque se asocia a que esas tareas son menos pagas, o se asocia a que esas tareas son mejor pagas, pero mujeres por un lado y varones por el otro. Es muy difícil o es muy poco común, muy inusual encontrar mujeres en puestos de jerarquía o en lugares donde se tomen decisiones o de poder. Por otro lado, plantean un término que estuvo bastante en uso este último tiempo, seguramente escucharon hablar de la carga mental, ¿no? Que es básicamente cuando tenemos la posibilidad, los ingresos necesarios y demás, para decir, me voy a dedicar a profesionalizarme a mi trabajo o solo a trabajar porque tengo la posibilidad de pagar para que alguien haga las tareas domésticas de mi hogar. O sea, de alguna manera tercerizar esa tarea. Lo que sucede es que de todas formas se produce una carga mental porque aunque lo tercericemos, somos las que seguimos planificando esa actividad, controlando que esa actividad se cumpla, bueno, todo lo que implica organizar que otra persona resuelva esa actividad. Entonces, seguimos de alguna manera siendo las responsables de la reproducción social. Pero lo que es aún más destacable es que así como existe desigualdad entre varones y mujeres, también existe desigualdad entre las propias mujeres. Porque cuando queremos tercerizar esas tareas, cuando queremos que alguien pueda hacerlas para que nosotras liberemos y tengamos más tiempo para dedicar a otras cosas, esa tarea suele recaer en otras mujeres, no recae en otros varones. Recae en mujeres que generalmente son migrantes, que generalmente tienen bajos ingresos, que generalmente tienen poca calificación. El trabajo doméstico es uno de los trabajos con sueldos más bajos de la historia, con el porcentaje mínimo de regularización de ese trabajo, y básicamente se ocupan de todo el universo de la reproducción social, por ende hacen absolutamente todo, ¿no? Lo que se les pida. Acá me parece interesante, hay participando un compañero también del Instituto Generosa Fratasi que nos pasó la data y que pronto va a poder entrevistar en persona, él mismo, de una cooperativa de limpieza en Europa generada por mujeres migrantes. Así que nada, hay un fenómeno que se abre, evidentemente es interesante, que se hayan planteado, ¿no? Organizarse de manera cooperativa y de esa manera poder bregar por sus derechos. Así que nada, en plena Europa, mujeres migrantes, ¿no? Abren una cooperativa de limpieza. Así que veremos qué sucede, veremos si las podemos entrevistar y bueno, compartirles ese material. Pero bueno, quería traerlo como ejemplo porque suceden cosas en el mundo. Bien, con todo esto que les comentaba, así para poder avanzar un poquito, desde la economía feminista, desde las economías populares, lo que creemos que se necesita básicamente es repartir equitativamente los tiempos de trabajo reproductivo, ¿no? Para de esa manera desnaturalizar que son tareas específicamente de mujeres, pero a su vez también no queremos solamente redistribuir las tareas de cuidado, y esto es lo que nos va a llevar a discutir el valor, ¿no? Que producen las tareas de cuidado en la producción social. Porque nosotras no queremos luchar para que esa brecha salarial entre varones y mujeres disminuya, para que sea una sociedad más equitativa en ingresos, porque sabemos también que los varones son explotados por este sistema capitalista. Nosotras no queremos esa igualdad para ser igual de explotadas. Queremos esa igualdad, pero también luchamos por otro tipo de emancipación de toda la clase trabajadora, no solo de las mujeres. Y eso es importante porque le da un componente de clase significativo. Bueno, se está escuchando una conversación por ahí, si quieren silenciar sus micrófonos. Bien, seguimos. Entonces queremos repartir equitativamente los tiempos de trabajo doméstico entre varones y mujeres para nosotras tener más tiempo libre, pero también necesitamos que ese trabajo reproductivo
que engloba las tareas domésticas y de cuidado, se sociabilice. ¿Por qué queremos que se sociabilice? Para no dejarlo en manos del mercado, porque el mercado lo que hace es que dependamos de los ingresos que cada uno recibe para ver si podemos resolverlo individualmente o no. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos que las tareas de cuidado se sociabilicen y de esa manera garantizar el derecho al cuidado, porque realmente creemos que es un derecho. Y a la vez también para generar que se profesionalice ese trabajo, que básicamente es lo que se está haciendo, es todo el laburo que están haciendo con las diplomaturas desde la Dirección de Cuidados Integrales, que dirige Caro Brandaris. Bueno, están haciendo un laburo bastante interesante en cuanto a las diplomaturas de las promotoras territoriales, ¿no? Que se encargan de la salud, que se encargan, bueno, hace poquito lanzaron también la diplomatura de Más Justicia en tu Barrio. Son iniciativas muy importantes desde el Estado para poder profesionalizar este trabajo. Profesionalizar este trabajo significa que es trabajo, que las tareas de cuidado y reproductivas son trabajo, y a eso queremos llegar. No es imposible lo que estamos hablando, ¿no? Esto de las diplomaturas es un paso importante, pero si nos vamos, incluso voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con nuestra realidad actual ni política, pero ya hace más de 100 años atrás, por allá por 1917, lo que hizo justamente la Revolución Rusa con Lenin a la cabeza fue socializar las tareas de la reproducción social. Hizo que se abran lavanderías públicas, guarderías públicas, comedores públicos, todo con una fuerte intervención estatal, y lo que hizo fue permitirle a las mujeres tener espacio libre y poder empezar a participar de la política, poder empezar a participar de las decisiones, ¿sí? Estamos hablando de otro contexto, estamos hablando de un momento muy diferente, pero no fue imposible, ¿no? Y ahora, 100 años después, parece que estamos mucho más atrás de esas conquistas, ¿no? Bueno, en definitiva, nosotros creemos que esta desigualdad que existe se puede parar justamente porque no es natural, ¿sí? No es natural los roles que nos asignan a las mujeres, no es natural que tengan que ser tareas específicamente feminizadas, y por ende, si no es natural, lo que estamos diciendo es que es social, y si es social, entonces es susceptible a transformaciones. A transformaciones a través de la acción de los sujetos. Ahí entra el protagonismo y la importancia de las organizaciones populares de las que participamos, ¿sí? Sin las organizaciones populares no hay ningún tipo de transformación ni de discusión posible como la que estamos teniendo. Así que, bueno, en principio plantear eso, ¿no? Creemos que hay posibilidades de una transformación de todas estas cuestiones que estamos discutiendo. Por otro lado, ante esto que les comento, otra de las consignas que utilizamos en las movilizaciones del movimiento feminista aquí en Argentina hace unos años fue: si nosotras paramos, se para el mundo, ¿no? ¿Qué queríamos decir con eso? A mí me gustaría leerles brevemente unos interrogantes que se plantea Alejandro Barrios, que es economista y docente de diferentes universidades, entre ellas la universidad en donde estudio, que dice, como para que nos replanteemos, cuando hacemos huelga, ¿no? y paramos. ¿Qué pasaría si las personas que cuidan hicieran paro para cobrar sus justos salarios no cobrados? ¿Qué pasaría? ¿Y si fuera un paro por tiempo indeterminado hasta cobrar? ¿Qué pasaría en nuestros hogares y en la sociedad si sucediera eso? ¿Los niños llegarían en tiempo y forma a los jardines, a las escuelas, a los hospitales? ¿Quién pasaría a retirar a los niños de esas instituciones y volverlos al hogar? ¿Quién los cuidaría y los alimentaría a la noche? ¿Por qué a todos nos resulta imposible pensar esa situación? Pero especialmente, ¿por qué muchas mujeres que se verían beneficiadas con esa lucha no pueden imaginarse dejando de cuidar? Bueno, son interrogantes que abren, ¿no?, a todo el universo de la reproducción social y replanteos que aún nos seguimos haciendo e intentamos subsanar y abrir otros nuevos debates, ¿no?, como todo lo que se problematiza. Ahora me gustaría también plantear que las tareas de cuidado no pueden ser
reemplazadas por la tecnología, ¿no? Por más tecnología que implemente el neoliberalismo, la lógica del capital y demás, no puede ser reemplazada. Por ende, se necesita que se valoricen socialmente esas tareas. O sea, es algo imprescindible y necesitamos políticas públicas en ese sentido. Hubo varias políticas de valorización salarial, iniciativas y demás, que muchas veces salen y no llegan básicamente a los barrios, no se operacionalizan, no se ponen en práctica, pero están y es importante rescatarlas. Por ejemplo, cuando salieron las moratorias previsionales, ¿no? Las jubilaciones a amas de casa. La AUH, la asignación universal por hijo, el régimen de empleadas domésticas, son distintas iniciativas que pusieron en valor lo que implican las tareas de cuidado en nuestra sociedad. Bueno, las licencias parentales existen en CABA, pero no se implementan, no es importante que se amplíen y que a la vez también los padres tengan licencias parentales, porque son responsables también del cuidado de sus hijos. Y además ahí junto con la caja esa, ahí con esa caja que trajeron recién, ahí. Que no somos solamente las mujeres las que cuidamos. Bueno, hace poquito también salió, no sé si vieron la noticia, hace unos días salió que en todos... Todo lo que no entendés decirle, ellos te van a enseñar. A ver, un cachito, compañera Valeria, si puede silenciar el micrófono. Bien, no veo desde acá el nombre. Bueno, hace poquito también, que fue una noticia bastante festejada, que se decretó básicamente que en los lugares donde presten tarea, 100 personas o más, tiene que haber espacios de cuidado de niñas entre 45 días y 3 años. Así que bueno, esa es una gran conquista también de toda esta lucha y de estos replanteos que venimos haciendo hace unos años. Bien, me gustaría ya como para ir redondeando, pasar a lo que significa básicamente la discusión del valor de las tareas de cuidado, porque en este camino de que no luchamos simplemente para achicar la brecha salarial entre varones y mujeres, sino que además pregamos por una emancipación social de varones y mujeres, es que queremos poner en discusión lo que sucede, ¿no? Cuando no se discuten estas cuestiones. Bueno, el valor, ¿no? Generan estas tareas reproductivas y del cuidado. Yo acá no sé si hay compañeros, compañeras que se perciban marxistas, les voy a pedir disculpas porque voy a tocar algunos temas de manera muy general, ¿sí? Porque no es lo que llama a este encuentro la temática central, podemos hacer otras charlas y otros debates, o si quieren pueden levantar la mano y debatir y aportar, que va a estar buenísimo. Pero bueno, voy a mencionar de manera muy general como para entender más o menos a qué apuntamos. Y en esto, bueno, voy a traer a Marx, por supuesto, que él habla del valor de las fuerzas de trabajo, ¿no? Para contextualizar, un trabajador en sí es para el capitalismo el medio de producción más valioso que tiene. Y la fuerza de trabajo es son todas las capacidades físicas, mentales que tiene un trabajador, ¿no? Todas las aptitudes para trabajar. Entonces, Marx habla del valor de las fuerzas de trabajo, que son todos aquellos bienes indispensables para la reproducción de la clase trabajadora, ¿no? Básicamente es un salario de subsistencia, lo que necesita un trabajador o una trabajadora para poder vestirse, alimentarse y demás. Es importante rescatar esta premisa de Marx que incorpora, ¿no? a algo que no teníamos noción y que no discutíamos, pero se queda corto. Yo soy muy marxista, no lo quiero criticar a Marx, lo quiero mucho, pero por suerte tuvimos compañeras como Silvia Federici que pusieron la lupa y le dijeron, y desde una perspectiva marxista, ¿no? Le dijeron, es re interesante lo que planteas sobre el capitalismo, pero te quedas un poco corto. Entonces, lo que plantea básicamente es que se necesita un salario de subsistencia para el trabajador, pero lo que no plantea es quiénes producen, ¿no? Esos medios de producción, o sea, la fuerza de trabajo. ¿Quién la produce? Somos las mujeres y los cuerpos feminizados, las que estamos en la casa
lavando, planchando, cocinando, para que el trabajador al día siguiente pueda ir descansado, alimentado, limpio, con su salud mental lo más sana posible, a trabajar en condiciones óptimas, ¿no? Y todo eso es básicamente ahorro del capital, ¿no? Todo lo que no nos pagan, se lo ahorran. Bueno, todo ese trabajo de reproducción básicamente es el que Marx no llega a básicamente hurgar, ¿no? Él habla de la morada oculta, que básicamente es todo aquello que se oculta del capital en la producción, pero no habla de lo que hay en ese subsuelo de la reproducción, ¿no? En esa producción de la producción. ¿Quién produce esa producción? Bueno, somos nosotras, compañeras, las que producimos esa producción y no es valorizada económicamente ni socialmente, ¿no? Bueno, para producir mercancías, el capitalismo lo que necesita básicamente es la fuerza de trabajo. Entonces, lo que algunas teorías feministas plantean es que lo que habría que hacer es incorporar un salario adicional a todos los hogares que contemplen estas tareas de cuidado y reproductivas, ¿no? Un salario adicional para poder pagar todas esas horas que requiere producir la mercancía que es la fuerza de trabajo. Y que no son pagas. Para poner un ejemplo, y para poner un ejemplo de mujeres también, ¿no? En esta sociedad en la que vivimos, en la que ya muchas mujeres trabajamos, ¿no? Porque ya pasaron más de 200 años de ese análisis, pero las tareas de cuidado, el trabajo reproductivo, sigue siendo excluido de esa esfera, del mercado de trabajo y demás, como para que quede también más claro, ¿no? Por ejemplo, cuando una mujer cuida a niños, ¿no? Es niñera. Se levanta un día cualquiera, deja en su casa todo preparado, ¿no? Para que sus hijos puedan estar en su casa un día sin ella, ¿no? Les deja el alimento, les deja la ropa lista, les deja el desayuno, el almuerzo, la merienda, hasta que ella llega a la noche, ¿no? Entonces tiene que viajar, tarda 1 hora en llegar a su trabajo, 1 hora para volver y además trabaja unas 8 horas cuidando a niños ajenos, que no son de ella. El capitalismo lo que hace es pagarle las 8 horas que trabajó cuidando niños fuera de su casa, pero el trabajo que realiza dentro de su casa, todo lo que trabajó antes de irse y todo lo que trabaja al volver, nadie lo reconoce. Entonces, me parece que interesante pensar en esto, ¿no? ¿Cómo entonces las tareas domésticas fuera del hogar sí pertenecen al mercado y dentro del hogar no pertenecen al mercado? Si cuando se nos rompen lavarropas, o no sé, no tenemos lavarropas, tenemos que llevarlo a una lavadería, pagamos. Si no queremos cocinar y queremos comprar comida, pedimos un delivery o vamos a un lugar a comprar comida, pagamos. Si queremos que cuiden a nuestros hijos, pagamos. Bueno, evidentemente eso demuestra que es trabajo, ¿sí? Y que, bueno, básicamente no es ni reconocido ni remunerado. Bueno, básicamente se sigue excluyendo que todas esas tareas generan valor en lo producido por una sociedad. A su vez, que no se incorpore, que no se lo reconozca como trabajo, quiere decir que no son trabajadoras. Entonces, si te hacen una entrevista o un censo en tu casa y te preguntan de qué trabajás, la mayoría de las mujeres dicen que no trabajan, que son amas de casa. Y es increíble porque trabajan desde que se levantan hasta que se van a dormir. Y por otro lado, al no ser reconocido como trabajo y al no reconocer que esas personas son trabajadoras, no se puede cuantificar. Entonces, cuando termina el año y se mide el PBI, el Producto Bruto Interno, todo lo producido por una sociedad en un año, esas tareas no aparecen y son un porcentaje altísimo que se ahorra el capitalismo por no remunerizar, me trabo con esa palabra, bueno, no ponerles un valor básicamente, no remunerarlas. Entonces es importante que eso empiece a cambiar, porque para que sean parte del PBI, para que dejen de ser un bien de uso y sean
un bien de cambio, como plantea Marx, o sea, un bien que se puede intercambiar comercialmente, tienen que ser legales y tienen que pasar por el mercado. Bueno, es importante eso, ¿sí? Que empiecen todas esas tareas a ser reconocidas y a ser valorizadas. Es una discusión mucho más profunda y que lleva mucho más tiempo, pero que en general no se discute ni en ninguna organización política, ni en la academia, ni en ningún lugar. En general se queda sobre la superficie de lo que discute el movimiento feminista, sobre la redistribución de las tareas domésticas y demás, pero no se discute en realidad el papel fundamental que tiene la reproducción social en la producción de una sociedad. Bueno, básicamente quería como traer esas cuestiones y plantear que básicamente que para que sea generadora de valor debe desnaturalizarse como una desigualdad fundamental, que es el derecho a ser cuidado, ¿no? Si nosotros planteamos que hay condiciones que debe cumplir una actividad para que sea generadora de valor, estamos naturalizando esa desigualdad, ¿no? Que hay un derecho fundamental que es a ser cuidado. Y ese derecho a ser cuidado tiene que ser universal para que no quede en manos del mercado. Si no, deberíamos volver a preguntarnos, ¿no? Las personas que realizan entonces esas tareas no son trabajadoras, no son responsables de que esta sociedad se reproduzca. Bueno, me gustaría, no sé, escucharlos un poquito, escuchar si hay algún compañero marxista, escuchar, no sé, a compañeras desde sus experiencias de organizaciones que puedan sumar a este pantallazo de economía popular y economía feminista, que es importantísimo seguir debatiendo, podemos hacer diferentes encuentros luego, pero bueno, adentrar un poquito en estas cuestiones y en esta lupa y en este camino que nos abre un poco Silvia Federici, ¿no? Y compañeras que tenemos en Argentina que también se sientan a investigar todos estos procesos, como Mercedes de Alessandro, ¿no? Y que plantean que además de que tiene que haber lugares de cuidado, que además de que tiene que haber pagos igualitarios, que tiene que haber lavanderías gratis, etcétera, hay un problema que hay que discutir de raíz y es que el trabajo doméstico es trabajo y es fundamental que se reconozca como tal para poder empezar a valorizarlo. Poner en valor monetario esas tareas de cuidado para empezar a desnaturalizar, por un lado, que son tareas que están a cargo de mujeres esencialmente y que se hacen gratis y o por amor, ¿no? Bien. Un poquito este pantallazo de lo que es, me gusta el concepto de fábrica del cuidado, que son los hogares, como para abrir, ¿no? Y después hacer algunas conclusiones, por dónde creemos que hay que ir, por dónde creemos que hay que construir, si se entendió esto que se planteó, si quieren que se profundice un poquito más. Así que, en principio, yo dejaría unos minutos por si alguien quiere comentar algo, y le pasaría la palabra a Ivana, que entre muchas cosas, voy a dejar que ella se presente, porque es una infinidad de cosas, es una mujer dirigente de la organización 25 de Mayo, que me parece muy importante presentarla de esa manera, ¿no? En un mundo en donde luchamos por estar en los espacios donde se toman las decisiones políticas. Buenas tardes. A ver, ahí hagan algún gesto, los que puedo ver al menos, de que se está escuchando. ¿Estamos bien? Porque yo también, como es de costumbre, genial, con problemas de conectividad de la compu, básicamente, que es una muy chiquitita y se me tilda, entonces me vine al celu. Así que bueno, no estoy viendo a todos, veo algunas caras, así que entiendo que se está escuchando. Agradecerle a los compañeros, compañeras del Instituto Generosa Fratasi, que desde ya que se planificó esta formación, esta capacitación, esta charla, este encuentro, me convocaron y también estuvimos pensando ideas juntos y juntas y juntes, así que agradecerle a Mariano, a Mari, a todos los compañeros y compañeras. No pude estar en todos los demás porque, bueno, siempre con 1800 cosas, pero bueno, hoy hicimos todos el esfuerzo porque también empezaban las clases en la facultad donde doy clases y bueno, hicimos un enroque para poder estar acá. Y bueno, como dijo Mari, yo soy dirigente de la organización 25 de Mayo, que tiene
pocos años, pero bueno, mi militancia tiene muchos años, muchísimos, más de 20, en los movimientos populares. Empecé a militar allá por mediados, fines de los 90, cuando era una estudianta de la universidad, en lo que en ese entonces luego, después se iba a constituir como el Movimiento Barrios de Pie, era una organización juvenil, universitaria, que se llamaba Venceremos, y después de ahí, bueno, estuve un montón de años en Barrios de Pie, hasta el 2011, 2012 más o menos, que me fui, y ya hace varios años, con un grupo de compañeros y compañeras, estamos dándole vida a esta herramienta, a esta nueva organización que tiene pocos años, pero que todos y todas generalmente venimos ya de experiencias previas. Así que es la organización 25 de Mayo. Bueno, y en el caso de mi militancia territorial, soy de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, conurbano bonaerense sur, y actualmente soy concejala del distrito de Almirante Brown, fui en la lista del 2019, así que bueno, acá estoy ocupando mi banca y cumpliendo también una tarea en el Ejecutivo Municipal como subsecretaria de Economía Social, se llama. Así que en realidad estoy como concejal a cargo del Instituto Municipal de Economía Social de Brown. Así que bueno, toda una experiencia. Ya había sido concejal en el 2007 al 2011, ahí por el movimiento en ese entonces Barrios de Pie que militaba. Y en esta etapa, bueno, entré en la lista de Alberto y Cristina en el 2019 con la constitución del Frente de Todos y Todas. Así que bueno, con una etapa nueva, obviamente en esto de las tensiones y siempre militando en los movimientos populares. Así que yo creo que ya Marie dijo todo el pantallazo general, incluso tomando posición respecto del marxismo. Yo no me considero como tal, que quizás soy una, como también se dice, autodidacta o una marxista de hecho, pero no soy una estudiosa ni una teórica del marxismo para nada, sino que más bien, bueno, nada, la militancia nos ha llevado a formarnos, sobre todo colectivamente, en las herramientas que, bueno, ese gran teórico y esa gran corriente teórico-práctica nos dejó a los militantes populares, que tiene que ver con un modo de concebir la realidad que, bueno, ya Marie lo puso ahí sobre la mesa como para entender que hay explotadores y explotados, ¿no? Y que dentro de los explotados también hay una categoría más todavía oprimida que somos y fuimos históricamente las mujeres. Y obviamente le sumamos ya hace pocos años la mirada de las disidencias sexuales, que siempre las hubo, pero que siempre estuvieron totalmente negadas e invisibilizadas, ¿no? Y que también en algún momento las mujeres nos determinaron como las minorías, cuando las mujeres somos la mayoría de la humanidad. O sea que, ¿de dónde salieron esos conceptos? Sí, de una corriente occidental que viene planteando que esto es una cuestión de minorías y que se resuelve con algunas libertades y el otorgamiento de algunos derechos básicos, cuando, bueno, nosotras entendemos que no, que tiene que ver con una transformación social profunda, sobre todo poniendo de manifiesto esta situación de desigualdad que ya, bueno, desarrolló Marie con detalle, así que me parece que no voy a profundizar en eso, solo sí comentarles que dentro de nuestra corriente feminista, nosotras nos llamamos y nos decimos y nos autodenominamos y estamos construyendo el concepto de feminismo popular. Entonces estaba bueno, hablando con los compañeros y compañeras del instituto y de las organizaciones que también formamos parte de esta formación, de esta capacitación, de estos encuentros, problematizar y debatir en la medida que el Zoom nos permita debatir entre nosotros y nosotras qué significa ese feminismo popular, ¿no? En mi caso, bueno, yo siempre creo que nosotras, desde la generación del 90, que fue como nuestro gran punto de inflexión, fue el 2001, con muchos compañeros y compañeras nos decimos generación 2001, porque si bien yo ya tenía, en mi caso, unos varios años de militancia encima, cuando vino el 20 de diciembre, el 19-20 de diciembre del 2001, fuimos un emergente de ese contexto que fue, bueno, obviamente la revuelta popular, que se llevó puesto al gobierno de la Rúa, pero que eso no fue de un día o dos, sino que fue todo un proceso que nos llevó a que esos 2 días, 19-20 de diciembre de 2001, pasaran a la historia como esas puebladas que tiraron abajo concretamente el gobierno de la Alianza, de la Rúa, que había sido un intento de un sector de la burguesía nacional de sobrevivir
luego de los 10 años de menemismo, que había sido otro experimento de los sectores poderosos de nuestro país, que claramente fue exitoso porque duró más de 10 años y además logró los objetivos centrales que tenía, que era post-dictadura, de alguna manera estabilizar el país con un costo social bajísimo que llevó cada vez a niveles más altos de desocupación, precarización laboral, vaciamiento del Estado y alta crisis social y económica, ¿no? Por supuesto, o sea que el 19-20 de diciembre no nacieron de un repollo ni fue un proceso solamente del 2001, sino que fue un proceso que se venía engendrando con la famosa ley de convertibilidad, incluso, que dio como cierta burbuja a principios de los 90, a mediados de los 90, a un sector medio que le permitió de alguna manera creer que estaba en otro nivel, cuando en realidad, bueno, todo se terminó yendo al carajo, valga la palabra, todo terminó estallando por los aires el 19 y 20, cuando con un proceso de endeudamiento enorme, como quizás no tanto como el que estamos viviendo actualmente, el que dejó el macrismo, pero un nivel de endeudamiento, de deuda externa muy grande, el gobierno de la Alianza intentó generar acuerdos con el Fondo Monetario y bueno, eso no funcionó. Los sectores de poder también, de alguna manera, le sueltan la mano y bueno, llegamos al 19-20 de diciembre, donde muchos decimos que fue nuestro gran hito histórico, o como decía Fidel Castro, que cada generación tiene su Moncada. Bueno, para nosotros y nosotras el Moncada fue el 19-20 de diciembre, ¿no? Y luego tuvimos un proceso represivo muy alto, que fue escalando hasta ya todo el proceso de los 5 presidentes en una semana. Algunos se acordarán, otros lo habrán leído, lo habrán escuchado de los compañeros y compañeras de militancia. Los 5 presidentes en una semana se llevan puesto hasta que queda más o menos el que más estable quedó, fue Eduardo Duhalde, que venía del peronismo bonaerense, del PJ bonaerense, y que bueno, también intentó de alguna manera estabilizar nuevamente al país con altos niveles de represión y la crisis que no la pensaba resolver del lado de los sectores populares, ¿no? Tenía como ese acuerdo con los grandes grupos económicos, personificados, o como voz cantante es Clarín, pero Clarín no está solo, ni es solamente un medio de comunicación, representa a grandes sectores económicos de la Argentina, y bueno, eso llevó nuevamente a un periodo de crisis profunda, que termina también dando como producto, como lamentable episodio, la masacre del Puente Pueyrredón, donde también muchos y muchas de nosotras que veníamos de la militancia de los 90, de fines de los 90, que habíamos pasado por el 2001, estábamos en el puente, cuando otras organizaciones hermanas, por ejemplo, no, pero nosotros y nosotras estábamos en el puente ese día, o en los puentes, porque en realidad era una jornada que se venía dando de corte de los accesos a Capital. El otro día el compañero Emilio Pérsico, recordaba que el sector de la organización Los Pibes, que en ese entonces se llamaba Comedor Los Pibes de la Boca, siempre cortaban el puente de la Boca, ¿no? Y bueno, no, cada uno, según cada organización o según la territorialidad donde estábamos militando, nos tocaba, estábamos encargados de cortar los distintos accesos. El 26 de junio del 2002 se genera, después de varias asambleas y encuentros de las diferentes organizaciones que formábamos parte de lo que en ese entonces se denominaba el sector piquetero, bueno, llevamos adelante una jornada de lucha con corte de todos los accesos a Capital, y la respuesta de el presidente Duhalde, bueno, en ese momento estaba Felipe Solá y distintos actores, Aníbal Fernández, bueno, muchos de los que ahora vemos y son nuestros aliados, en ese entonces estaban claramente del otro lado y llevaron a una situación de represión extrema, con una policía bonaerense desatada totalmente y con la decisión política de reprimir, y nos asesinan a los compañeros Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, que muchos, bueno, habíamos en la zona sur, en mi caso, habíamos compartido instancias de lucha y de militancia con ellos. Darío era mucho más politizado, más formado, y Maxi era un pibe más joven que colaboraba y se estaba sumando, y bueno, terminan siendo asesinados en esa jornada tan trágica que obviamente la llevamos profundamente en el corazón, en el recuerdo y en nuestra historia de lucha, ¿no? Y ahí se fue caldeando ya desde los 90 esta idea del feminismo popular, que claramente tenía que ver, para no hacerla muy larga, con
que las compañeras siempre estábamos al frente, y sobre todo las compañeras de los barrios más humildes siempre estaban al frente de la lucha. Ahí nosotras, que por ahí nosotras veníamos de una mirada más setentista, ¿no? Donde todas y todos éramos iguales, con esta cabeza más, si se quiere, bueno, con esta cosa de que éramos todas combatientes, que todas teníamos que estar en el mismo nivel que nuestros compañeros, pero las cosas se empezaron a complicar, por ejemplo, cuando muchas compañeras con altos niveles de responsabilidad en las organizaciones empezaron a ser madres, empezaron a tener que ir a laburar, muchas compañeras o parejas que se iban dando en las organizaciones, bueno, ¿qué pasaba? Tenían hijos o hijas y la que dejaba de militar era la compañera. Entonces empezamos a ver que esa igualdad que creíamos que éramos todos y todas éramos soldados y soldadas y que estábamos al servicio de la organización, no era tan así, porque las primeras que empezábamos a dejar de militar éramos las compañeras. Entonces muchas veces también decíamos no tengamos hijos, bueno, todos unos debates que nos venían, no éramos las primeras, claramente, el feminismo ya tenía muchos años de recorrido encima, en todo el mundo, en Latinoamérica y en nuestro país también, y en nuestro país tenemos una característica particular. Yo he tenido compañeras que venían de la lucha de los 70 y me decían, no, nosotras no somos feministas, porque las feministas eran las gorilas, ya sea en los 40, de los años 30, 20, 40, bueno, el peronismo, a partir del 17 de octubre del 45, cuando emerge el peronismo, el feminismo, llamado como tal, se pone de la vereda enfrente. Entonces teníamos a Victoria Ocampo y unos sectores de la clase media alta de nuestro país que se definían como feministas, entonces para nosotras siempre fue como un concepto medio difícil de defender. Entonces yo tenía compañeras que me decían, ¿cómo vas a decir que somos feministas? Nosotras no somos feministas. Bueno, llegó el 2001, el Puente Pueyrredón, seguimos laburando y militando en los barrios, y creo que eso fue tomando todo un resignificado al calor de nuestra etapa, donde, bueno, llegamos a lo que fue toda la pelea por la despenalización del aborto, pero no solamente con ese eje, que también sabemos que generó mucho debate en nuestros barrios y en nuestro sector, y la verdad es que nosotras fuimos construyendo y estamos construyendo ese concepto de feminismo popular. Por eso con los compañeros, con Marie sobre todo, queríamos ponerlo en consideración, ponerlo en debate, porque no es algo que esté totalmente cerrado. Y yo para tirar una idea, traigo a esto que señaló recién la compañera de todos los datos, todos los números, dos cosas quería sumar. Por un lado, que el sector de la economía popular, no solo que a simple vista vemos que mayoritariamente las compañeras son mujeres, las que generan los polos, los espacios de cuidado ni hablar, pero además el Estado, a partir del 2019, cuando logramos revertir el ciclo neoliberal que se había instalado y se querían instalar por muchos años más, que fue el macrismo, a partir del 2019 el Ministerio de Desarrollo Social, nuestros compañeros y compañeras de las organizaciones populares que ocupan cargos en el Estado, generaron el RENATEP, que es el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Y ese registro, que también es parte de una disputa, porque en el Estado no está tan claro qué es esto de la economía popular y qué lugar tiene que ocupar, vamos dando ese debate y esa pelea también. Entonces, a partir del RENATEP, que repito, no es que todo el mundo lo considera, es una herramienta nuestra, pero que a su vez logramos instalarla en un ministerio de la Nación, como es el Ministerio de Desarrollo Social. El RENATEP hoy nos está hablando de que la mayoría de las inscriptas son mujeres, el 57%, y esto hay que actualizarlo porque ya son datos del año pasado. Seguramente los compañeros y compañeras van a dar un informe en breve. Así que la mayoría de las inscriptas son mujeres. Y por otro lado, dentro de la rama sociocomunitaria, el 63% son mujeres. Es decir, que la rama sociocomunitaria claramente, que es aquella de las tareas de cuidado, que recién describía con tantos datos y con tanta profundidad Marie, bueno, ahí se fue dando esta realidad, se fue visibilizando esta realidad que nosotros vemos. Pero también estaba, y esto me voy un poco unos cuantos años atrás, esta idea del, como decía la compañera, de las tareas de cuidado, quiénes las hacen y quién las paga. Y bueno, no las paga nadie, o sea que el capitalismo logró un mecanismo de sometimiento y de naturalización de ese sometimiento por el cual las tareas de cuidado, el cuidar a nuestros hijos e hijas, el cuidar a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, todas aquellas personas que necesitan una asistencia de alguien que los cuide, en naturalizarlas como una cuestión más vinculada a una idea de amor romántico, a una idea de mandato,
donde nosotras decimos, nosotras amamos a nuestros hijos e hijas. Yo tengo 2 varones, los amo, los cuido, me quedaría perfecto, pero esa tarea el capitalismo logró instalarla como que no es un trabajo, como que es algo que sale naturalmente, debería salir de las mujeres, y aquellas que se salieron de esa norma, bueno, fueron satanizadas, bueno, asesinadas, quemadas en las hogueras, etcétera, ¿no? O bueno, directamente ridiculizadas públicamente. Y una persona que nosotras reivindicamos y nosotros reivindicamos de nuestra propia historia argentina y latinoamericana, ya en el año 51, yo esto lo traigo porque si bien es algo que se planteó bastante tímidamente, en La razón de mi vida, Eva Perón, en el año 51, ya puso sobre la mesa estos debates. Yo acá tengo un ejemplar bastante nuevito de su libro, pero en el año 51, Evita planteó en el capítulo 51, justamente, que es casi uno de los últimos, un subtítulo que dice una idea. Y en este subtítulo, ella dice que preocupada porque su concepción ¿cuál era? Que la familia tenía que tener tenía que ser la familia peronista, ¿no? La familia peronista era obviamente con un varón que trabajaba en el proceso industrial, en el sector industrial que el peronismo claramente desató en la Argentina y profundizó, y la mujer, que ella estaba preocupada porque la mujer, a raíz de que no podían sostener la propia familia con un solo ingreso, salía a trabajar. Entonces ella ya dice, preocupada por esta situación, que la mujer tiene que ser la jefa del hogar y ser el alma, y bueno, obviamente venerar a Perón y ser uno de los baluartes que en esa familia se haga peronismo. Ella ya plantea que a las mujeres, para que puedan quedarse cuidando y desarrollando a la familia peronista, hay que pagarle un sueldo. Ella dice, un sueldo que pague a las madres, toda la nación, y que provenga de los ingresos de todos los que trabajan en el país, incluidas las mujeres. Nadie dirá que no es justo que paguemos un trabajo que, aunque no se vea, requiere cada día el esfuerzo de millones y millones de mujeres cuyo tiempo, cuya vida se gasta en esa monótona pero pesada tarea de limpiar la casa, cuidar la ropa, servir la mesa, criar los hijos, etcétera, etcétera. Aquella asignación podría ser inicialmente la mitad del salario medio nacional, y así la mujer ama de casa, señora del hogar, tendría un ingreso propio ajeno a la voluntad del hombre. Luego podrían añadirse a ese sueldo básico los aumentos por cada hijo, mejoras en caso de viudez, pérdida por ingreso a las filas del trabajo, en una palabra, todas las modalidades que se consideren útiles a fin de que no se desvirtúen los propósitos. Bueno, y dice, yo solamente lanzo la idea, muy tímidamente, después sigue aclarando, es solo una idea, hay que debatirla, no es que ya hay que hacerla. Esto fue en el año 51, sabemos que Evita en el 52 falleció, así que la idea quedó ahí. El peronismo claramente nunca más la volvió a leer, a esa partecita de La razón de mi vida, pero fue una de las compañeras que ya en esa época, con esa claridad y con su objetivo, repito, muchas por ahí decimos, no, que me voy a quedar en mi casa, por más que me paguen me voy igual a trabajar afuera. Ahora, en el año 51, la mujer de Perón, que ya sabemos la historia de Evita, hija no reconocida, venía de ser actriz, era la puta para los sectores dominantes, etcétera, ¿no? Esa mujer, una vez más, rompió todos los esquemas, rompió todos los mandatos y planteó eso en La razón de mi vida. Repito, después nadie se hizo cargo de esa idea, pero sí, esa idea tenía que ver, esa idea ya andaba flotando por el mundo, de que los cuidados son trabajos. Luego, como contó la compañera, muchos sectores que venían y provienen del marxismo lo tomaron. Pero bueno, el feminismo es diverso, es amplio, es mucho más de lo que nosotras pensamos y lo estamos construyendo. Por eso yo a veces cuento un poco, no es que cuento mi recorrido porque quiero contar lo que yo hice, pero sí porque expresa una parte de lo que fuimos las compañeras los últimos 20 años de la Argentina, construyéndonos como militantes territoriales, como dirigentes, también esta cosa de las organizaciones donde estamos las compañeras mujeres, muy pocas hay en instancias de decisión real, compañeras mujeres.
Por eso aplicamos los mecanismos de la paridad o los binomios, donde en todas las instancias tiene que haber un compañero, una compañera. Por eso hay que buscar esas herramientas, por eso los cupos, porque naturalmente no se da. Naturalmente las mujeres nos vamos quedando atrás, en esos pisos pegajosos que también existen en las organizaciones populares. También existen, y lo digo por conocimiento del terreno, no lo digo por una concepción teórica. También existen los pisos pegajosos. Las compañeras nos vamos quedando en algunas instancias de participación y por la realidad de los mandatos, de los recorridos, de cómo estamos atravesados por el patriarcado, muchas compañeras se van quedando atrás. Por eso, bueno, siempre hay otras, por supuesto, y por eso también hemos vivido como compañeras, mujeres, dirigentes, porque también en Argentina nos pasó algo muy particular. Tuvimos una presidenta mujer elegida por el voto democrático 2 veces, saludamos eso, fuimos y somos parte de eso, y hoy es vicepresidenta, pero es la más atacada, pero es la más humillada. Hoy mismo hubo unos afiches nefastos en la ciudad de Buenos Aires atacándola, y eso muchas veces claramente es porque es una dirigente mujer, ¿no? Entonces, tomamos el ejemplo de quienes abrieron puertas, rompieron mandatos, destrozaron los mitos, y fueron grandes referencias para nosotras y nosotros, pero también sabemos que falta mucho, que es necesario generar en las organizaciones populares los mecanismos para que las compañeras no se queden atrás y para que todos realmente podamos construir una sociedad de iguales, donde ninguno sea más que el otro, ni la otra, ni el otro, y para eso falta muchísimo. Yo muchas veces los cargo a los compañeros, pero es verdad, bueno, a mí me toca a veces estar en algunas reuniones nacionales, y siempre cuento a algunos compañeros que están acá en este Zoom, compartimos esas instancias, y somos siempre 16-2 en términos de varones y mujeres, ¿no? 16, 17, 20 compañeros varones, y 2, 3, 4 mujeres, y la realidad es que, ¿por qué pasa eso? Porque las condiciones para muchos, para los compañeros, son no más fáciles. Nadie está hablando de que tienen todo servido, de ninguna manera, pero sí los mandatos muchas veces hacen eso, ¿no? Que los compañeros tengan esa cierta naturalidad y que puedan continuar creciendo, y nosotras nos cueste muchísimo por todo también los mandatos y los atravesamientos que nos impone el patriarcado. Así que bueno, dejar un poco ahí, no quiero hacerla tan larga, ya son las 8, quizás ahí no sé si está Marie y ahí algún compañero quiera como moderar, si abrimos el debate o cómo les parece, o si yo veo manitos levantadas, no sé si es que quieren participar o es por otros temas, pero bueno, abrimos sé que hay muchas me están escribiendo y están participando y nos están siguiendo, así que por ahí está bueno para escucharnos un poco. Buenísimo, gracias Ivana. Sí, abrimos a una instancia de debate. Veo una mano levantada, pero no sé si es porque están saludando. Creo que está desde el inicio. Así que bueno, quien quiera tomar la palabra, abrimos esta instancia. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como nadie habla, a ver si me escuchan. ¿Se escucha? Porque tengo un problema también acá de conectividad. No es que nadie hable, Cupa. Ahí está primero. Muy bien, Cupa. Bueno, mi nombre es Patricia Cabrera, soy de acá de UTEP Evita la Costa, responsable de la rama sociocomunitaria. Así que bueno, todo lo que se estuvo charlando, lo que estuvo compartiendo la compañera Mari y Ivana, la verdad que muy bueno lo que estuvieron compartiendo. Cada cosa que dijeron lo vivo cotidianamente, acá en el territorio, con las compañeras, con los compañeros que llevan adelante los espacios sociocomunitarios. Si bien acá en la costa, bueno, recién ahora tenemos como una primera experiencia con este tema, ¿no? de un espacio sociocomunitario, generalmente eran merenderos nada más, donde se garantizaba la merienda a los pibes del barrio, y bueno, ahora es como que vamos incursionando en esto de lo sociocomunitario y poder llevar adelante estas tareas de cuidado.
Bueno, a mí la verdad que me atraviesa profundamente todo lo que se habló. Si escuchan ruidos raros son los gatos que se están matando acá atrás. Me atraviesa, bueno, en lo personal porque soy mamá soltera de 4 hijos, así que imagínate si no tengo cuidado sobre sobre mis espaldas, sobre mis hombros. Y bueno, sí, una de las cosas que yo quería resaltar o retomar un poco para ponerlo así como ustedes decían, sobre debate, ¿no? Que me quedó como ahí dando vueltas, esto de que por ahí los compañeros o que tienen otras actividades que no tienen que ver con la tarea de cuidado, por ahí ellos tienen más oportunidad, o sea, lo veo cotidianamente, porque bueno, ahora provisoriamente me tocó ser también responsable de lo que son las unidades productivas, ¿no? De acá de la costa, no porque quiera estar en ese lugar, sino porque bueno, me tocó serlo y bueno, por el momento también estoy en esa área, en esta rama, ¿no? de la UTEP. Y bueno, lo que yo veo es esto, ¿no? Lo veo diariamente, de que bueno, los compañeros pueden por ahí producir alguna cosa, sea panificado, sea la rama textil, algunas compañeras, o cosas que tienen que ver con artesanía, con lo regional, que bueno, hacen cosas y lo pueden vender en las ferias, y tienen de alguna manera un ingreso extra fuera de lo que es el programa Potenciar Trabajo. Y yo, bueno, veo también como del otro lado de la vereda las compañeras que están en espacios sociocomunitarios o en merenderos, y nada, como que queda ahí, la tarea queda como estancada, como achanchada, como que no tienen los medios o las herramientas o la manera, es como que falta esa vuelta de tuerca de encontrar cómo poder sostener su casa teniendo otra producción extra, como decía la compañera Mari recién, esto de producir y lo que es la reproducción también en la sociedad, ¿no? Que las compañeras mismas a veces nos cuesta reconocernos con este valor que es las tareas de cuidado, este valor extra, yo digo un valor agregado, porque uno por ahí, qué sé yo, manipula no sé, una herramienta o manipula algo que produjo en su casa, o lo que sea para la venta, y no tiene ese valor extra de lo que significa poder tratar y tener ese medio, esa acción con el otro, ¿no? Con los niños, con las mamás, con las familias. Entonces, como decía hoy Mari también, que había notado por ahí el tema de la carga, ¿no? De la carga mental que esto representa, saber que por ahí uno estando al frente de un merendero, de una olla popular, un comedor o un espacio de cuidado, como un espacio de cuidado de infancias que tenemos las organizaciones sociales, tenemos esta carga también, ¿no? Extra de lo emocional, todo lo que tiene que ver con el contacto con el otro, de saber que estamos poniéndole el pecho y la cara a la vulnerabilidad con que vienen las familias o los niños. Perdón si no hablo con lenguaje inclusivo, pero bueno, ya me cuesta incorporarlo, pero por ahí vienen con esa carga que también, ese peso, ¿no? Eso que uno lleva adelante que no es reconocido ni siquiera aún por nuestros compañeros, ni siquiera por uno mismo, o sea, uno no se reconoce como trabajador en su propia casa y tampoco haciendo estas tareas de cuidado. Entonces yo también pensaba un poco lo que decía la compañera recién, que uno por ahí sale a trabajar afuera con una tarea doméstica, también me ha tocado hacerlo, y nuestro trabajo nunca termina, o sea, es 24 horas, no es porque nos vamos a dormir. En esto le voy a hacer una salvedad a la compañera Mari, que decía, bueno, nos vamos a dormir y ahí recién descansamos. No, ni siquiera las mamás cuando tenemos chicos chiquitos nos vamos a dormir y estamos con un ojo cerrado y el otro abierto pensando y seguimos realizando esa tarea de cuidado, porque seguimos en modo cuidadora de ese pequeño que está durmiendo en la otra habitación o al lado nuestro, o sea, o donde esté. Entonces nunca termina, o sea, nuestra tarea, nuestro rol en la sociedad como madre, como mujer, nunca termina, o sea, nuestro trabajo no es, primero que no es reconocido muchas veces por nosotras mismas, o sea, nos ponemos en esa postura de que, bueno, si yo no salgo de mi casa, como explicaba la compañera, es porque no es trabajo, o sea, lo que hago yo en mi casa. Pero no tenemos, o sea, estamos laburando 24 horas, o sea, nuestra mente está constantemente trabajando en pos de ese cuidado. Bueno, eso es un poco lo que quería comentar.
Y bueno, me parece genial este ámbito de debate y de reflexión, y bueno, los felicito a todos los compañeros y celebro esta segunda instancia. Bien. Hola. ¿Se escucha? Sí, ¿se escucha? Ay, hice cagada. Nada, lo que decía la compañera sigue como hablando de cómo los varones siguen teniendo más beneficios que nosotras, porque ellos sí pueden estar en una panificadora, que se suponía que era el trabajo antes que teníamos nosotras y demás, y no nosotras podemos estar trabajando en lo que tiene que ver con construcción o con un electricista o un fontanero, o los fontaneros, fontanere, cómo siempre sigue ganando espacio el hombre. Y otra cosa de todo lo interesante que dijeron las compañeras que hablaron anteriormente del capitalismo, cómo siempre fue atravesado por el patriarcado. Porque todo lo que decían sobre el capitalismo era todo atravesado por el patriarcado, las mujeres siempre quedándose en su casa, la que no trabajaba, la que su único trabajo era cuidar a los pibes, bueno, Evita, pionera total, en el año 51 ya tirar todas las que tiró, que son lo que recién ahora estamos tratando de conquistar. Y bueno, nada, eso, cómo siguen ellos ganando espacio, nosotras perdiendo espacios, y el patriarcado como el capitalismo fue atravesado siempre claramente por el patriarcado, ya que fuimos históricamente manejadas por hombres. De hecho, recién decían que en una reunión había 2 mujeres y 16 varones. Creo que ya tendríamos que estar un poquito más adelante. Gracias. Sí, se escucha. Bueno, mi nombre es Moreno Claudia, soy de Almirante Brom, del movimiento Evita y de UTEP. Nosotros lo que estamos hablando del tema del cuidado y a ver si podemos dar, porque la verdad que cada vez vemos que el patriarcado está avanzando y nosotros no dejan avanzar. Y lo que pensamos es que estamos exigiendo también es que en el cuidado tengamos las promotoras que están con un trabajo y que no tenemos un problema de atención psicológica, porque están todo el día con el cuidado de los niños y las chicas con violencia de género, y que cada compañera está armando un equipo de trabajo en un polo productivo de textil para poder solventarse, porque realmente necesitan seguir con su ingreso para no poder volver al patriarcado, y creo que tenemos que luchar por eso y tenemos que juntarnos todas y salir de vuelta a poder pelear, y que no, a ver, pelear en el sentido que nos dejen dar el espacio, porque nos encontramos que los hombres siempre están adelante, y nosotros, como dice Ivana, no puede haber 2 compañeras, tenemos que ser más, tenemos que unirnos más. Y creo que no nos están dando los espacios correspondientes que necesitamos, que siempre está el machismo adelante, y queremos que eso cambie y que podamos ser representativas todas, y que podamos darle la intención, que lo que se está hablando es que nos den el pie a poder estar enfrente y seguir, porque los barrios a donde estamos, que pateamos las mujeres todos los días, y que estamos dando una olla, y que estamos con el merendero, que estamos con la salud, que estamos con todas las postas, tenemos que darle la posibilidad, nos tienen que dar la posibilidad que estemos al frente de algo y poder traer los recursos para esto. Acá hay un polo productivo textil que se armó de mujeres, y tenemos que seguir avanzando, esto se tiene que avanzar. En cada barrio tiene que haber otro polo productivo. Tenemos la feria, sí, estamos con la feria, vamos y demostramos, vamos todos los días y vendemos con las compañeras, pero démosle posibilidades a todas las compañeras, que no nos quedemos solamente en un solo productivo, que seamos muchos productivos para poder avanzar. Y con el tema del feminismo, creo que
nosotros vamos a seguir luchando todos los días porque nos corresponde como feministas salir a luchar a que cada compañera tenga su bandera arriba, porque por ahí se nos traba un poco, no podemos demostrar, no nos dejan avanzar, nos atraban y no dejan avanzar a las compañeras. Estamos en un frente, pero bueno, dejen de avanzar, compañeros, necesitamos seguir avanzando para que estas compañeras que tengan su sueldo correspondiente, que sea reconocido el trabajo de promotoras, que sea el trabajo de cuidado de abuelos, de gente con discapacidad, que estamos las 24 horas trabajando. Y no tenemos un subsidio para poder decir, bueno, acá tenés un peso, compañera, más para poder hacer. Eso no lo tenemos, me parece que tenemos que avanzar con esto. Creo que si nosotros nos juntamos todas y seguimos avanzando, vamos a llegar. Nos cuesta un montón. Y Eva decía, hay que darle tiempo a la mujer. Y por eso dio que teníamos el voto femenino, que no lo teníamos, lo teníamos. Y bueno, fuimos para el voto. Me parece que tenemos que dejar que nos dejen abrir las puertas para que nosotros sigamos avanzando y podamos ocupar los espacios que necesitamos. Gracias, Clau. Compañeras, gracias. Yo quiero... Ay, se me fue. Quería tomar una pregunta que vi en el chat a medida que voy pudiendo ver, que planteó el compañero Cristian, si mal no recuerdo, ahora la busco. Dice, hay diferencias entre el feminismo popular y feminismo comunitario, de ver la cual sería. Yo primero aclarar, porque por lo menos creo que el concepto de feminismo popular es un concepto en construcción, lo venimos construyendo, y por ahí algunas compañeras nos ponemos de acuerdo en algunas cuestiones básicas, y algunas de esas cuestiones básicas tendrían que ser, bueno, estamos paradas porque por esa relación que yo hice con el concepto de feminismo en Argentina, ¿no? Porque, ¿por qué nosotras tenemos que estar aclarando feminismo popular? Bueno, claramente porque hay, o hubo, yo creo que ya no, pero hubo sectores de feminismo que no eran populares y que representaban otros intereses. Y bueno, con esta idea de que puede haber alguien, un sector de las mujeres que se salve por su cuenta, bueno, hubo feministas que bueno, estuvieron en contra de proyectos de la mayoría del pueblo que planteaban una transformación social en beneficio de los y las trabajadoras y trabajadores, como fue el peronismo. Entonces me parece que por eso en Argentina es necesario hacer este anclaje, ¿no? De que somos feministas populares. Y bueno, también hoy el movimiento feminista es heterogéneo. Esto es un debate que venimos dando. Yo con una compañera que me propusieron, estamos tratando de escribir algo sobre este tema. Realmente los tiempos bastante son complicados, además de las tareas, ¿no? Obviamente de la militancia, las tareas de, como les conté hoy, que ocupo esta situación en el Consejo Deliberante y en el Ejecutivo de Almirante Brown. También soy madre, también tengo relaciones sociales, entonces la cuestión es que muchas veces son todas horas, tiempo, como dice Evita, es tiempo. El tiempo en el capitalismo es trabajo, es dinero, son relaciones de poder también, ¿no? ¿Quién gasta el tiempo en cuidar? ¿Quién invierte el tiempo en ir a llevar a los chicos y chicas a la escuela? Bueno, es algo que es un debate cotidiano y una disputa cotidiana. Entonces el feminismo popular como tal me parece que es eso, ¿no? Definirnos que estamos de este lado de la corriente histórica, de nuestro pueblo trabajador, que siempre, bueno, siempre puso el cuerpo, la vida, la sangre y la mente y el corazón para generar transformaciones y tener una patria más libre, más justa y más soberana, ¿no? Entonces, primero como que sería por ahí, esa es una cuestión que venimos charlando hace no muchos años, ese es nuestro anclaje. Entonces, por eso, bueno, empezamos con las compañeras que fueron parte de las luchas por la independencia, las compañeras de los pueblos originarios, hace no muchos años, ya tiene bastantes años, pero bueno, está dentro de nuestra época. Algunas compañeras construimos un libro que se llamó La patria también es mujer, porque hace menos de 15 años hubo que decir en Argentina, la patria también es mujer, porque si no, nuestros grandes patriotas y nuestros grandes hombres de la historia, como teníamos un libro que yo lo tengo en la casa de mi vieja, todavía está, Grandes Hombres de la Historia, ¿y qué pasó con las mujeres? Entonces hubo que decir y hay que decir todavía, la patria también es mujer, la matria también es mujer. Hubo mujeres
Y ahí apareció Juana, y ahí apareció la Chapanay, y apareció Micaela Bastidas, aparecieron nombres y caras, historias de mujeres que estaban, miren qué casualidad, estaban ahí con los compañeros varones dando la pelea por la independencia, resistiendo la invasión en los pueblos originarios, por la independencia, en la construcción de la primera independencia en el periodo postcolonial, y luego también en el periodo de construcción del Estado Nacional, hasta llegar al periodo que podemos definir como ya sí, definitivamente popular, que fue a partir, ¿no?, de, si se quiere, un poco del irigoyenismo en adelante, donde los sectores populares empiezan a emerger, ¿no? Porque también hay que decirlo que hasta las décadas del 20, del 30, el sector popular, a niveles de protagonismo del Estado, de conducción de la Argentina, claramente estaban siempre oprimidos, ¿no? Ya lo había dicho Sarmiento, Alberdi, que la sangre de gaucho no servía más para regar la tierra. O sea, venimos de esa disputa, donde hubo mujeres. Entonces, ese es el feminismo popular. Y el feminismo comunitario, a grandes rasgos, ¿no? Y como para dejar abierto el debate, no para cerrarlo, a grandes rasgos. Y el feminismo comunitario, yo lo pienso también, que soy una hormiguita, bueno, Claudia y muchas compañeras acá, laburamos juntas, las que venimos de la construcción territorial, y es nuestra propia vida, está Rosita, creo que también por ahí, somos compañeras que lo comunitario, además de la experiencia concreta, ¿no? Ahora lo voy desde lo concreto y también algunas ideas. Lo comunitario es la base nuestra, es la esencia misma nuestra, desde como en nuestro caso, fines de los 90, cuando muchas compañeras nos abrieron la puerta de sus comedores. Yo conozco, bueno, Normita Morales, que hoy es secretaria adjunta de la UTEP, pero Normita Morales, en el 98, 99, abrió el patio de su casa en el Doque, en Doc Sud, en Avellaneda, cuando pibes y pibas íbamos a decirle, vamos a hacer un apoyo escolar, vamos a hacer una merienda para los pibes y pibas del barrio. En ese momento obviamente decíamos pibes, y la realidad es que, bueno, muchas Normitas, muchas compañeras, muchas Rositas, muchas Claudias, muchas Martas, muchas compañeras de las que hemos aprendido, yo siempre digo, yo soy una aprendiz de ellas, yo soy no sería una militante como soy si no hubiera estado y aprendido de esas compañeras a que con un paquete de fideos, una latita de tomate o 3 tomates sacados de la huerta o de la verdulería, poder hacer un guiso para 100 pibitos y pibitas en el barrio. O sea que ese es el feminismo comunitario del que hablamos, es esa red invisible pero que no se rompe ni con que le peguemos con un hierro, esa red que está y sabemos que la otra está antes del Ni Una Menos, que fue el 3 de junio del 2015, nosotras ya en los barrios sabíamos que era juntas o no era. Es así, yo cuento un ejemplo que es una compañera que a mí me llegó mucho, que en el 99 nosotros íbamos a hacer apoyo escolar a un barrio de Lomas que se llama Santa Marta, La Loma más específicamente, que era un barrio que se inundaba, un barrio popular, a media hora del centro de Lomas, pero estaba totalmente detonado, y ahí conocí a María, y María tenía una pareja y tenía varios hijos e hijas, y su marido le pegaba, su marido ejercía violencia, y nosotras no lo conceptualizábamos tanto, nosotras sabíamos que el tipo era un violento, y que a María había que defenderla, entre todas, y había otras compañeras del barrio propio, vecinas de ellas, porque nosotras íbamos de otros barrios populares, porque tampoco éramos ni siquiera de la clase media. Mi juventud y mi primera, cuando empecé a militar, yo vivía, y mis viejas, mis hermanas viven en Montechingolo, en el partido de Lanús, entonces nosotras que veníamos también de esos barrios, pero íbamos ahí como militantes populares, María, bueno, llegó un momento que el tipo le pegó tanto que le fracturó parte de su corteza cerebral, y tuvo derrame cerebral a raíz de la violencia física que ejerció su pareja de entonces. Entonces María, para nosotras fue esa red, armar esa red para que no nos maten a María, y con María el año pasado, no el anterior, que marchamos el año pasado, el 7 de agosto, María marchó al lado nuestro en las columnas de la UTEP que veníamos marchando de Liniers a Plaza de Mayo. Es decir, miren, más de 20 años después, nos seguimos encontrando con esas compañeras de ese feminismo comunitario,
porque cuando ellas abrieron sus casas, cuando muchas nos enseñaron a cómo se construía en comunidad, ese lazo no se rompe nunca. Entonces yo creo que el feminismo popular y comunitario se enredan, son parte de lo mismo, y quizás lo pondría, respondiendo a la pregunta de Cristian, en términos de escala, ¿no? De escala y de experiencias concretas, pero dije varias veces, son conceptos en construcción que los tenemos que ir haciendo entre todos y todas. Gracias, Ivana. Bueno, yo quería plantear dos cositas, así vamos dándole un cierre, ya me imagino que todos deben estar más pensando en la escena que en este encuentro. Algunas intervenciones que hicieron, primero que me parece bastante emocionante la conciencia que hay de todo este proceso, que claramente es producto del movimiento feminista en Argentina y de las economías populares que emergieron, ya que en los 90 no se consideraban específicamente feministas, pero había una intuición, ¿no?, de ese feminismo, y hoy escucharlas hablar a muchas compañeras que imagino habrán atravesado esos años 90 es, bueno, bastante emocionante que tengan este tipo de postura y este tipo de conciencia. Por otro lado, una compañera que planteó sobre lo emocional, ¿no?, en las tareas de cuidado, y a mí me parece que es importantísimo rescatarlo porque las tareas de cuidado también suponen además el trabajo emocional, ¿no?, que implica acompañar, que implica escuchar, que implica eso, recibir a compañeras que están atravesando situación de violencia de género, a niños, en donde el hambre rige, o sea, es realmente un trabajo emocional importantísimo el que se lleva a cabo y es una dimensión más para poder otorgarle la valorización que merece. Por otro lado, me había notado en un costadito el comentario del compañero Vasco sobre si había alguna diferencia entre feminismos populares y comunitarios. Creo que Ivana lo dejó clarísimo. Desde mi punto de vista yo lo considero lo mismo, en realidad le llamo de hecho feminismo popular y comunitario, y en lo que sí difiero es en que creo que sí hay todavía mucha predominancia del feminismo liberal. Justamente le llamamos movimiento feminista porque en su interior convergen diferentes feminismos. Y feminismos lo utilizamos en plural por eso mismo. Creo que baja, sobre todo desde Estados Unidos, un feminismo muy blanco y muy ligado justamente a esto, a poder lograr que la mujer tenga mayor jerarquización, ¿no?, que escale socialmente, y se queda estanco ahí en ese tipo de discusiones, y creo que por eso es importantísimo el aporte que hizo Ana desde su experiencia, de sus vivencias, de toda su práctica y laburo que hizo durante todos estos años. Creo que es, sí, un concepto en construcción, el feminismo popular, pero que va de la mano con lo comunitario. Y de hecho, gran porcentaje del feminismo popular hoy se encuentra en la economía popular, y la economía popular, un gran porcentaje organizado, se encuentra en la UTEP, en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que son quienes tienden al desarrollo productivo comunitario, sobre todo. Así que yo los consideraría de la misma manera. Después hay un montón de tipos de feminismos, ¿no? El socialista, el radical, el feminismo liberal es el que más atraviesa en general las subjetividades de todos. Por eso me parece importante nombrarlo, porque es transversal a lo que pensamos, a lo que todo el tiempo se nos cruza, ¿no?, en las redes sociales, así que es bastante importante tenerlo presente para no repetir, no compartir cosas que suceden todo el tiempo, sino detenernos un ratito a pensar si ese es el feminismo que construimos y que queremos y que nos lleva hacia algún tipo de emancipación social, política, económica. Bueno, eso y nada, encantada de compartir este espacio con ustedes y creo que tenemos que llevar este tipo de debates a todos los espacios de militancia y espacios que habitamos cotidianamente. No sé si alguien más quiere decir y si no iríamos cerrando, ya estamos llegando a las 8:30. Está Pacheco por ahí, quiere comentar. Hola, voy a hacer una pregunta. Sí. No es para resolverla en este momento, sino es para pensarla después más adelante. Voy a quitar algo muy interesante. Hola, ¿qué tal? Mariano, ¿cómo andan, compañeras, compas? Quería preguntar, digamos, algo muy interesante que dijiste, que es ¿quién paga la torta, no? O sea, ¿quién termina pagando el valor, que todavía no está establecido, obviamente, porque dependiendo de todo el trabajo que hacen las mujeres, y ¿quién lo paga? O sea, supongamos que lo establecemos, y establecemos este es el salario universal para las tareas laborales
de cuidados, ¿no? ¿Quién lo paga? Y ahí viene otra cuestión, pues dice, bueno, yo soy marxista, uno de los pocos creo que hay por acá, y sí, y siendo marxista tengo que decir, digamos, que la teoría marxista no está acabada, ¿no? Justamente es renovación continua. Muy bueno el aporte que hizo Ivana sobre Evita, no lo sabía, está muy bueno. Entonces, como teoría no acabada, están muy bien los aportes que hace Federici. Como teoría no acabada, están muy bien los aportes que se han hecho a lo largo de la historia. Pero sobre todo estos aportes salen después de luchas a partir de las contradicciones que tiene el capitalismo. Una de ellas es, como dijeron bien al principio, la exclusión general de determinada clase de la producción global. Y en esa determinada clase, creo que el capitalismo, además de que discriminando en dos grandes grupos, como dijeron ustedes, los pobres, negros, latinos, indios, y además hay otros estratos, entre ellos las mujeres y los niños también. Porque no hay que negar que los niños también están metidos dentro de la producción global. No legal, obviamente, pero también están metidos dentro de la producción global. Tenemos nuestros pobres pibes que laburan en los ingenios azucareros en el norte. Tenemos nuestros pobres pibes que laburan en las calles. Tenemos nuestros pobres pibes que son usados como carne de cañón pibes y pibas, usados como carne de cañón por los narcos en nuestras barriadas. Entonces, yo lo que plantearía la pregunta es esta: ¿de dónde sacamos la plata? Porque si no, volvemos a hacer lo mismo que el capitalismo mismo y los que dirigen, los blancos, europeos, norteamericanos, que dirigen el capitalismo, es que el pato la termina pagando también la misma clase que es explotada, ¿no? O porque supongamos, ¿no? Si el dinero tiene que salir de los que son explotados por el mismo capitalismo, que si en su mayoría son hombres, que no lo son, no, vamos a decirlo así, también sale de otro explotado el dinero, para pagar los cuidados. Si fuera el caso raro, si fuera una sociedad matriarcal, donde las mujeres son las que trabajan y dirigen, alguien igualmente tendría que hacerse cargo de los cuidados. Si fueran los hombres, también tendrían que sacarle el dinero a aquella clase que es explotada, que serían las mujeres, y sobre todo de las clases más pobres que no acceden a las direcciones políticas y económicas del mundo, también tendría que sacarle el dinero a ellos. Entonces, me parece muy buena la idea del concepto de un salario universal de cuidados. Excelente, me parece. Porque quitaría del eje la pelea interna entre hombres y mujeres de la misma clase y se la tiraría al propio capitalismo en su cancha. Así como nosotros tiramos la del salario social complementario en su momento. Muchas gracias, compa. Eso solo. Muy interesante, compañero. La trama de todo esto es el debate que está abierto y que permite problematizar toda esta cuestión, ¿no? Sabemos que queremos que esté valorizado, que reciba un salario. ¿De dónde perdón, una aclaración. No es para pagar, sino para transformar la sociedad. También dedicarnos a los cuidados nosotros, los varones. Si no, no sería lo mismo, pero nada más que pagándole a las mujeres. Eso, ¿no? Igual. En principio, pensamos en el capital. Los impuestos no van a salir, no sé, hay que seguir pensándolo, ¿sí? Pero en principio, por supuesto, creemos que es un gasto que tiene que salir del propio capital. Dejo un aporte para no hacerla tan larga. Hay un librito que compiló nuestra compañera de Levita, Caro Brandaris, compiló, y ahí hay un texto que aborda este debate, y obviamente nosotras planteamos que lo pague el capital, ¿no? Claramente no. Bueno, hubo una medida reciente que la ANSES reconoció un año de tareas de cuidado a las madres que justamente está medido estadísticamente, dejamos de laburar en blanco cuando tenemos hijos e hijas. Entonces, bueno, ahí hay dentro de nuestro sistema previsional, que es también bastante de vanguardia en el mundo, a pesar de que lo han llevado siempre a la destrucción, por ejemplo, en la época de las AFJP y demás. Pero bueno, ese debate que vos planteás es crucial, ¿no? Obviamente, es quién paga las tareas de cuidado. Y en este librito hay bastante información y debate sobre este tema, y hay un compañero también dice cuánto sale, porque ¿cómo medimos? ¿Cuánto sale? Lo mismo que le pagamos a las trabajadoras
domésticas, claramente que no, porque de hecho es el salario, ¿sabían que el salario más bajo de la escala salarial argentina es el de las trabajadoras de casas domésticas, de particulares? Entonces, estamos mal con todos los números, con todos. Solo uno bueno, que lamentablemente yo ya sabía, me acabo de enterar que ya renunció nuestra compañera Mercedes Alessandro a la Dirección de Economía y Género en el Ministerio de Economía. Después si quieren me escriben y lo hablamos porque ella me lo había comentado el viernes, pero a ver, ellas señalaron que lo que más creció en los últimos meses fue el empleo de las mujeres, porque también es cierto que las mujeres cumplimos tareas fuera del hogar, y ahí sí está medido, ¿no? Entonces, bueno, es un gran debate y es un debate de fondo el que plantea. Pero bueno, para no hacerla tan larga, y estaría bueno volver a vernos, un nuevo encuentro, ¿no? De este tema, de estos ejes, porque son 8:30, yo también tengo que salir corriendo de las tareas de cuidado. Buenísimo, compañeros. Bueno, muchas gracias. Bueno, compas. Hola. Se escucha. Me parece que además de la mala conexión se me rompió la computadora, así que bueno, estuve escuchando con atención, pero nada, es como un baile de imágenes que se contraponen en mi compu en este momento. Nada, para finalizar un poco, si ya estamos pasados un poco el horario, nada más a quienes han persistido hasta ahora con la conexión en el Zoom, recordarles que dentro de 2 semanas, el lunes 11 de abril y luego el 25 de abril, vamos a realizar los próximos 2 encuentros. El que viene lo vamos a dedicar a pensar la cuestión del sindicalismo y su relación con la economía popular, y ahí vamos a retomar esta cuestión de lo comunitario y lo territorial, en el caso de la UTEP, y un sindicalismo feminista y diverso, a diferencia del sindicalismo del siglo XIX y del siglo XX. Va a estar Fabio González, responsable de la UTEP Evita de la provincia de Buenos Aires, como invitado, y en el siguiente encuentro, el 25 de abril, vamos a charlar un poco en torno a economía popular y proyecto político, y va a estar como invitado el vasco Cristian Erramuspe, que estaba acá conectado hoy, del Frente 22 de agosto. Así que bueno, la idea es ir retomando también las cosas que vamos charlando en cada encuentro, los encuentros siguientes, y obviamente estaba planteado como un primer ciclo de formación. Así que seguramente más adelante, a partir de mayo, vamos a poder pensar algunas nuevas propuestas, y seguramente vamos a volver sobre los mismos ejes, porque bueno, en un encuentro de 1 hora y media, 2 horas, nunca se pueden adaptar la cantidad de cosas que son posibles discutir en torno a todo esto. Así que bueno, agradecerles que estén participando. Hemos puesto a circular el video del primer encuentro, luego vamos a volver a reenviarlo también a algunas compañeras y compañeros que han pedido. Y bueno, este encuentro también quedó grabado para que también, si lo quieren compartir con otras compañeras o compañeros de la organización a la que pertenezcan, bueno, que puedan también ponerlo a circular. Para nosotros es muy importante que se puedan conectar al Zoom y poder hablar, intervenir, preguntar, pero bueno, quizás si algunos no participan pero ven el video, también suma para seguir con esta conversa. Así que bueno, hubo varios comentarios en el chat, pero bueno, ya es un poco tarde. Así que solo mandar un saludo a las compañeras, los compañeros de la Federación de Organizaciones de Base de Chaco, que dejaron un comentario por ahí, a las compañeras y compañeros de las ferias de la costa, del Movimiento Evita, que también habían dejado algún comentario. Y bueno, nos vemos en 2 semanas para seguir con la discusión sobre economía popular y sindicalismo. Reitero, lunes 11 de abril a las 18:30 horas, pero les vamos a estar haciendo llegar seguramente algún mensaje unos días antes, y compartiendo algún texto para, si pueden leer. En cada encuentro recomendamos leer algún texto, así que bueno, también para que vayan juntando material de lectura para seguir con la formación política que necesitamos. Bueno, obviamente hay otro comentario, hubo algunos problemas de conectividad, quizás haya algún problema medio general de conexión a internet en el día de hoy, porque bueno, varios estuvimos con ese problemita, pero bueno, el Zoom nos permite también hacer un encuentro federal, que haya personas de las distintas provincias de la Argentina e incluso del interior de la provincia de Buenos Aires, que cuando hacemos las actividades en conurbano nunca pueden llegar. Así que bueno, el Zoom también como una herramienta para democratizar en términos federales la experiencia de formación. Bueno, creo que hasta acá llegamos. Muchas gracias y nos vemos en 2 semanas.